Él tenía 75 años cuando oyó una voz que cambiaría el curso de su existencia. Dejó todo: casa, parientes, tierra, seguridad. Cargaba solo una promesa, vaga, imposible, ilógica. El tiempo pasó. 1 año, después 5, después 20. La promesa continuaba en el aire, pero ninguna respuesta venía del suelo. ¿Qué ocurrió con él entre el "yo haré" y el "está hecho"? ¿Qué pasa en el corazón de un hombre que espera por algo que parece nunca llegar? Esta es la historia no solo de Abraham, sino de todos los que ya han caminado entre la fe y la duda. En medio de la rutina común de un hombre establecido en Ur de los Caldeos, rodeado por costumbres politeístas y tradiciones heredadas, una voz inesperada rompió el silencio de la normalidad. Era una voz diferente de todas las demás, no proveniente de ídolos mudos de piedra, sino del Dios vivo y soberano. Aquella convocatoria no trajo solo un cambio de geografía, sino una ruptura con todo lo que era previsible. El llamado de Dios a Abraham no comenzó con explicaciones, sino con una orden firme y una promesa grandiosa. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Esta frase, registrada en Génesis capítulo 12, versículo 1, marca el inicio de una relación construida en la base de la confianza, donde lo invisible debería ser más real que aquello que se podía tocar. Ese llamado no vino con mapas ni detalles. Dios no dijo el nombre de la tierra, ni describió el camino. Solo prometió: haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Sin embargo, había una tensión escondida en esa promesa. ¿Cómo formar una nación sin siquiera tener un hijo? Abraham, con 75 años de edad, estaba casado con Sarai, que era estéril. La realidad biológica gritaba lo contrario de lo que la promesa afirmaba. Aún así, obedeció, dejando atrás su zona de confort, sus vínculos familiares, sus dioses heredados, y se lanzó en una jornada en la que cada paso sería guiado solo por la fe. La fe de Abraham, sin embargo, no nació madura. Al dejar Harán y caminar hacia lo desconocido, llevaba dudas y limitaciones que aún necesitaban ser moldeadas. Su corazón, aunque dispuesto, aún necesitaba aprender a creer sin ver, esperar sin evidencias y obedecer sin comprender. La confianza que comenzaba a construir sería probada por las estaciones del tiempo y por las circunstancias adversas. Este inicio no es solo el relato de un desplazamiento geográfico, sino la génesis de un camino espiritual que aún resuena en la historia de la fe. La obediencia de Abraham fue el primer paso de muchos, pero no lo suficiente para garantizar estabilidad inmediata. La promesa de Dios no se cumplió justo después de su respuesta. Por el contrario, cuanto más avanzaba, más distante parecía estar el cumplimiento de aquello que había oído. Este aparente retraso es justamente donde Dios comienza a trabajar las profundidades del corazón humano, removiendo las impurezas de la autosuficiencia y fortaleciendo la esencia de la confianza. Era necesario más que valor para partir, era necesaria fe para continuar. En esa primera etapa, Dios no estaba solo llevando a Abraham a una tierra, sino que estaba formando a un hombre. La voz que rompió el silencio también iniciaba un proceso de transformación en el que la identidad de Abraham, como padre exaltado, se aliaría con el tiempo a la de Abraham, padre de muchas naciones. Entre la promesa hecha y la respuesta visible había un camino angosto, donde el propósito de Dios sería revelado paso a paso, no sin conflictos, pero siempre con dirección. Al llegar a la tierra de Canaán, Abraham finalmente pisa el territorio que Dios prometió mostrar. Y aunque estaba físicamente donde debería, el escenario no se revestía de la gloria esperada. La tierra estaba habitada. Los cananeos ocupaban el espacio y la promesa de posesión
parecía distante de la realidad presente. Es en este punto que la fe aún verde comienza a manifestarse. En Génesis capítulo 12, versículo 7, Dios reaparece, reafirma que aquella tierra sería dada a la descendencia de Abraham. En respuesta, él construye un altar, un gesto de adoración, pero también de intento de fijar su fe en algo concreto. La construcción de altares en este inicio del camino revela más que simple gratitud. Eran como hitos de memoria, un recordatorio visible de que Dios había hablado. Era la manera de mantener viva la esperanza, aun cuando los ojos no veían nada más que incertidumbre. El altar hablaba al corazón de Abraham cada vez que el desánimo intentaba instalarse. Sin embargo, aunque había adoración, aún no había profundidad. El corazón de Abraham oscilaba entre el escuchar la promesa y el enfrentar la realidad, y este contraste lo empujaba hacia decisiones apresuradas. La fragilidad de esta fe aún en formación se evidencia en la primera gran crisis: el hambre. La tierra que Dios había prometido como bendición ahora se mostraba estéril. La reacción de Abraham revela el impulso natural de quien aún está aprendiendo a confiar. Él desciende a Egipto sin consultar al Señor en busca de provisión. La geografía aquí simboliza más que un lugar físico, expone la oscilación del alma. Canaán representaba fe, promesa, dependencia. Egipto, por otro lado, era refugio humano, alternativa lógica, control. Al elegir Egipto, Abraham intenta protegerse a sí mismo y a su familia, pero el miedo lo lleva a comprometer valores esenciales. Le pide a Sarai que diga que es su hermana, temiendo ser muerto por causa de su belleza. Esta actitud revela un corazón que aún no ha entendido que el Dios que prometió es el mismo que sostiene. Cuando la fe aún está verde, es común buscar atajos y manipular situaciones para mantener viva la promesa por esfuerzo propio. A pesar de sus errores, Dios no lo abandona. El Señor interviene, hiere la casa de Faraón y expone la verdad, preservando a Sarai y reafirmando su fidelidad. Este episodio no solo corrige la ruta de Abraham, sino que le enseña que la promesa de Dios no depende de esquemas humanos. Incluso cuando la fe aún tambalea, Dios permanece fiel, moldeando lentamente el corazón de aquel que eligió como padre de una nación. Al salir de Egipto y regresar a Canaán, Abraham lleva consigo más que ganado y siervos. Él vuelve con experiencias que transformaron su percepción sobre el viaje. La fe, aún en formación, comienza a echar raíces más profundas. En Génesis capítulo 13, versículo 3, leemos que él volvió hasta el lugar del altar que alguna vez allí hiciera. Este retorno geográfico es también espiritual. Es como si Abraham estuviese reaprendiendo dónde su fe debería descansar. No en las circunstancias, sino en la palabra de Dios. El contraste entre Canaán y Egipto no es solo territorial, sino simbólico. Canaán exigía confianza diaria, mientras que Egipto ofrecía seguridad inmediata. Abraham aprende que la verdadera seguridad no está en la abundancia de recursos, sino en la dirección divina. Su retorno al altar revela un corazón dispuesto a comenzar de nuevo, a admitir fallas y a buscar nuevamente el centro de la voluntad de Dios. Esta disposición es lo que hace que su fe sea cada vez más sólida. Poco después, surge un nuevo desafío: el conflicto con Lot. La tierra no podía sostener los rebaños de ambos, y los pastores comenzaron a desentonar. Ante esto, Abraham toma una actitud sorprendente. Él cede a Lot el derecho de elección, demostrando desinterés y confianza en la provisión de Dios. Aquel que antes se había apresurado a descender a Egipto, ahora prefiere esperar y confiar, aun corriendo el riesgo de perder la mejor parte de la tierra.
La madurez de la fe comienza a revelarse en decisiones que no buscan ventaja personal, sino que preservan la paz. Lot elige el valle del Jordán, fértil a la vista, pero espiritualmente peligroso. Abraham, por su parte, permanece donde Dios lo puso. Y es en este escenario, tras la separación, que Dios habla nuevamente. En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17, el Señor manda a Abraham levantar los ojos y promete que toda esa tierra será suya y de su descendencia para siempre. La nueva manifestación divina no ocurre antes de la renuncia, sino después de ella. La fidelidad de Abraham al principio de la confianza abre espacio para una promesa aún más amplia. Este trecho del viaje enseña que hay momentos en que Dios nos mueve sin mostrar el destino final. Él nos pide pasos de fe que parecen contradecir la lógica, pero que son esenciales para que nuestra confianza madure. Abraham aprende que salir sin saber hacia dónde va es, en realidad, caminar con alguien que sabe exactamente dónde desea llevarnos. Esa es la esencia de una fe que se fortalece entre la promesa y la respuesta. No siempre el lugar de la promesa revela, de inmediato, los frutos de la bendición. Tras la separación de Lot y la reafirmación de la alianza, Abraham se ve una vez más ante un paradoja. Estar en el centro de la voluntad de Dios, pero conviviendo con la escasez a su alrededor. El suelo de la promesa, en ese momento, parecía no corresponder a la expectativa de la fe. En Génesis capítulo 12, versículo 10, ya había habido una hambre que lo llevó a Egipto. Ahora, incluso de regreso, las circunstancias aún no favorecen. La lección es clara: estar donde Dios mandó no es sinónimo de ausencia de dificultades. Esta tensión entre promesa y realidad comienza a moldear algo más profundo en el interior de Abraham. Él necesita aprender que el propósito de Dios va más allá de recursos momentáneos. La presencia de la escasez en el territorio prometido no significa abandono, sino proceso. Dios está más interesado en formar un corazón confiado que simplemente proveer circunstancias cómodas. Abraham comienza a percibir que el valor de la promesa no está en su apariencia inicial, sino en la fidelidad de quien la hizo. Durante este período, la fe de Abraham no permanece pasiva. Él sigue caminando, construyendo altares y manteniendo un estilo de vida que reconoce a Dios incluso en medio de la escasez. Esto nos muestra que perseverar en medio de las contradicciones es parte fundamental del viaje espiritual. No se trata solo de creer cuando todo colabora, sino de permanecer firme cuando nada parece cooperar. Esta perseverancia es lo que transforma la fe en un cimiento inquebrantable. Mientras Abraham permanece en el territorio designado por Dios, incluso sin cosecha visible, el cielo permanece atento. El hecho de que aún no haya una respuesta visible no significa que la promesa haya sido olvidada. Muy por el contrario, es en esos momentos que Dios observa y mide la disposición del corazón. El hambre, en este contexto, es más que una falta física, es una prueba que revela si la confianza de Abraham está en el pan o en la palabra. Y él elige quedarse, resistir y confiar. La escasez en esa tierra no anulaba el valor de la tierra prometida, simplemente reforzaba la necesidad de fe continua. Dios no da respuestas completas al inicio del viaje, sino que va revelando cada parte en el tiempo adecuado. Abraham está aprendiendo que entre la promesa y el cumplimiento existe un terreno que necesita ser arado no solo con esperanza, sino con persistencia y fidelidad. Cuando el hambre golpeó con intensidad la tierra de Canaán, Abraham tomó una decisión motivada por una necesidad urgente. Descendió a Egipto en busca de sustento. Este movimiento, relatado en Génesis capítulo 12, versículo 10, no fue guiado por instrucción divina, sino por instinto de preservación. El miedo habla alto cuando la supervivencia está en riesgo,
Y aún un hombre de fe puede ser tentado a actuar sin consultar al Señor. Egipto surge, así, como una respuesta humana ante la demora divina. Y es en este desvío que el corazón de Abraham será confrontado. Al entrar en Egipto, Abraham revela su vulnerabilidad, no solo a la hambre, sino a la presión de las circunstancias. Preocupado por su seguridad, pide que Sarai diga que es su hermana, temiendo que los egipcios lo maten por causa de la belleza de ella. Esta actitud revela cómo el miedo puede distorsionar la percepción de la realidad y llevar incluso a los elegidos a comprometer principios. La fe, que debería guiar sus pasos, es momentáneamente sustituida por una estrategia frágil y peligrosa. Esta elección pone a Sarai en riesgo y crea una situación compleja en el palacio de Faraón. Sin embargo, incluso ante la falla de Abraham, Dios interviene. Hiriendo la casa de Faraón con grandes plagas, el Señor revela su fidelidad inquebrantable. Génesis capítulo 12, versículo 17, muestra que Dios protege la promesa, aun cuando el portador de ella vacila. Esta intervención divina no solo libera a Sarai, sino que también corrige el curso de Abraham, reafirmando que la alianza de Dios es mayor que los errores humanos. El episodio en Egipto deja marcas. Abraham sale enriquecido en bienes, pero también con una carga emocional y espiritual que será recordada en los momentos siguientes del viaje. La permanencia en Egipto trajo ganancias visibles, pero también introdujo elementos que más tarde causarían conflictos, como la sierva Hagar. Esto nos enseña que no toda victoria aparente es un avance espiritual. Lo que parece ser progreso puede ser solo un desvío disfrazado. Esta parte de la historia muestra que la fe es forjada, no solo en el silencio de la espera, sino también en las consecuencias de los atajos. El miedo puede hasta empujarnos hacia Egipto, pero la fidelidad de Dios siempre nos llama de regreso. Abraham aprendió que la supervivencia no debe ser buscada a expensas de la confianza y que Dios es capaz de sostener a sus hijos, incluso cuando el suelo de la promesa parece árido. Egipto no era el lugar de la alianza, solo un capítulo necesario para que Abraham entendiera dónde debía permanecer. Al regresar de Egipto, Abraham no vuelve con las manos vacías. Él carga ganado, plata, oro y una comitiva robusta. La prosperidad es visible, pero con ella vienen los desafíos que la abundancia trae. Génesis capítulo 13, versículo 2, registra esta riqueza creciente. Sin embargo, la abundancia, cuando no es bien administrada, puede convertirse en fuente de discordia. Y es exactamente eso lo que ocurre. Los pastores de Abraham y los de Lot comienzan a disputar espacio, pues la tierra ya no soportaba ambos rebaños. La promesa comienza a ser puesta a prueba, no por la falta, sino por el exceso. El conflicto entre los pastores expone un dilema muchas veces olvidado. La bendición de Dios puede generar crisis de relación si el corazón no está alineado con el propósito. Abraham, ahora más maduro por las experiencias anteriores, toma una actitud que revela su transformación interior. Se anticipa a la contienda y propone la separación pacífica. En lugar de reclamar sus derechos como el mayor o el líder de la promesa, ofrece a Lot el privilegio de elegir. Esta decisión refleja una fe que confía más en Dios que en territorios. Lot, guiado por la apariencia, elige las campiñas del Jordán, ricas en agua y aparentemente ventajosas. Génesis capítulo 13, versículo 10. Destaca que él vio que toda la campina del Jordán era bien regada. La elección, sin embargo, lo llevó cerca de Sodoma, ciudad notoriamente perversa. Abraham, por su parte, permanece en Canaán, sostenido por la confianza de que no necesita garantizar su porción con los propios ojos, pues ya tiene la promesa divina como garantía. Poco después de esta separación, Dios habla nuevamente con Abraham.
En Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17, el Señor manda que levante los ojos y recorra toda la extensión de la tierra, pues todo aquello sería dado a él y a su descendencia. Es significativo que Dios solo reafirme la promesa después de que Abraham renunciara a sus derechos en favor de la paz. La verdadera grandeza espiritual se manifiesta en la capacidad de confiar que lo que Dios ha separado para nosotros no se perderá, incluso si aparentemente está en manos de otro. El episodio enseña que no todo conflicto nace de la maldad. A veces es el exceso lo que revela dónde está nuestro corazón. La respuesta de Abraham demuestra que entre la posesión y la promesa, él eligió la promesa. Entre el derecho y la paz, prefirió la paz. Y fue justamente esta actitud la que abrió espacio para que Dios lo condujera a un nuevo nivel de confianza, donde no era más el territorio el que definía su futuro, sino la presencia de Dios a su lado. El viaje de Abraham no seguía una línea recta de progreso espiritual. Había altos y bajos, momentos de fe intensa y episodios de confusión y error. Pero hay un detalle crucial que marca su historia. Él sabía volver al altar. Siempre que enfrentaba una ruptura, ya sea por sus elecciones equivocadas o por pruebas externas, él regresaba al punto de encuentro con Dios. En Génesis capítulo 13, versículo 4, se dice que Abraham volvió al lugar del altar que antes había hecho, entre Betel y Ai. Esa actitud no era solo un retorno físico, era un movimiento interno de realineamiento con la voluntad divina. Este gesto nos enseña que la fe no se trata de una línea ascendente perfecta, sino de una disposición continua de retomar la dirección correcta. El altar era más que un símbolo religioso, era una declaración de dependencia, una confesión silenciosa de que él necesitaba de orientación y gracia. Al levantar el altar, Abraham se recordaba a sí mismo que no caminaba solo y que la promesa seguía en pie, incluso cuando los vientos de la incertidumbre soplaban fuerte. Reorientarse a partir del altar también significaba reposicionar su alma. No se trataba solo de dónde estaba físicamente, sino de quién él se estaba convirtiendo. Abraham comprendía cada vez más que la tierra prometida era menos sobre lo que sus ojos podían ver y más sobre la comunión con el Dios que lo había llamado. El altar representaba una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. No porque Dios se hubiese alejado, sino porque él, como todo ser humano, necesitaba recordar continuamente quién era su fuente. La reorientación espiritual también trae una ampliación de visión. Poco después de este retorno al altar, Dios aparece nuevamente a Abraham y le ordena que mire hacia los 4 rincones de la tierra, prometiendo que todo lo que viese sería suyo y de sus descendientes. La narrativa de Génesis capítulo 13, versículo 14, destaca que esta visión ampliada viene después de la entrega y la reconexión. La claridad de la promesa solo vuelve a ser nítida cuando la adoración es restaurada. El altar de la reorientación es un hito esencial en la vida de cualquier persona de fe. Nos recuerda que errar el camino no es el fin del viaje, siempre que estemos dispuestos a volver al punto donde escuchamos la voz de Dios por última vez. Abraham aprendió que cada retorno al altar no lo llevaba de vuelta al principio, sino que lo llevaban a un nuevo nivel de profundidad, donde la promesa se volvía más viva y personal. Incluso con la promesa de Dios como guía, la vida de Abraham no fue exenta de conflictos concretos. Cuando 4 reyes invadieron la región y tomaron cautivos a los habitantes de Sodoma, entre ellos Lot, Abraham fue arrastrado a una batalla inesperada. Génesis capítulo 14, versículo 14, relata que él armó a sus hombres entrenados y partió al rescate.
Aquí vemos una nueva etapa de la fe, no más pasiva o solo contemplativa, sino activa, valiente y dispuesta a luchar por aquello que es justo. Este episodio revela que la verdadera fe también enfrenta guerras. Abraham no buscó conflicto, pero ante la injusticia no permaneció inerte. Él entendió que algunas situaciones exigen acción directa, estrategia y audacia, armado no solo con espadas, sino con la certeza de estar alineado con el propósito de Dios. Él vence a poderosos reyes con un grupo relativamente pequeño. La victoria de Abraham nos enseña que cuando la motivación es justa y el corazón está firme en Dios, lo imposible se convierte en realidad. Después de la batalla aparece una figura enigmática, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él bendice a Abraham y trae pan y vino, marcando un encuentro espiritual poderoso en medio del escenario de guerra. En Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, vemos este momento único donde fe y realeza se encuentran. Abraham reconoce a Melquisedec como representante divino y le entrega el diezmo de todo. Esto demuestra que, incluso en medio de victorias humanas, Abraham sabía honrar al Dios que le dio el triunfo. Poco después, el rey de Sodoma ofrece riquezas a Abraham como forma de recompensa, pero Abraham rechaza. Él afirma que no tomaría ni un cordón ni una correa de sandalia para que nadie dijera: «Yo enriquecí a Abraham». Esta decisión revela un carácter forjado en la promesa. Abraham sabía de dónde venía su provisión y no quería comprometer su integridad por ganancias fáciles. Su identidad estaba anclada en Dios, no en alianzas humanas. La guerra de los reyes no fue solo una batalla geopolítica, fue una prueba espiritual. Abraham mostró que la fe también es saber cuándo actuar, cómo actuar y hasta dónde llegar. Él luchó con firmeza, honró a Dios con sus elecciones y salió del campo de batalla no solo con victorias humanas, sino con su fe más fortalecida. En la trayectoria entre la promesa y la respuesta, hay guerras que no se pueden evitar, pero que, cuando se enfrentan con el corazón correcto, revelan la profundidad de la fe que poseemos. Después de la guerra, una inquietud silenciosa toma el corazón de Abraham. A pesar de las victorias y de las palabras de bendición recibidas, había un vacío que resonaba dentro de él. El tiempo pasaba y aún no había hijos. Dios ya había prometido hacer de él una gran nación, pero el vientre de Sarai continuaba cerrado. Es en este momento de vulnerabilidad que Dios se acerca de nuevo. En Génesis capítulo 15, versículo 1, el Señor habla a Abraham en visión. «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu grandísimo galardón». Esta habla divina revela más que consuelo. Es una reafirmación de la alianza. Dios percibe que el tiempo entre el «te daré» y el «aquí está» puede afectar incluso a los más fieles. Abraham, con sinceridad, abre su corazón y pregunta: «¿Qué me darás si sigo sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?». La honestidad de este diálogo revela que la fe no excluye cuestionamientos y que Dios no se ofende con preguntas hechas por corazones sinceros. La respuesta de Dios es categórica. Él dice que no será Eliezer, sino un hijo generado del propio cuerpo de Abraham, quien heredará la promesa. Luego, el Señor lo lleva fuera de la tienda y lo invita a mirar al cielo. «Cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia», declara Dios en Génesis capítulo 15, versículo 5. Esta imagen poderosa rompe los límites de la razón y expande la visión de Abraham más allá de lo inmediato. La promesa es elevada del suelo árido a los cielos incontables, y es en este instante que algo decisivo sucede. «Y creyó Abraham en el Señor, y esto le fue imputado como justicia». Este versículo, el sexto del mismo capítulo,
se convierte en un hito teológico para toda la Escritura. La fe de Abraham, a pesar de las dudas, alcanza un nivel tan profundo de confianza que se considera como justicia ante Dios, no por obras, sino por creer en la palabra divina por encima de las circunstancias. El pacto de Dios con Abraham es entonces sellado de forma ceremonial, con animales partidos y una llama pasando entre ellos. Un ritual que sellaba alianzas inquebrantables en la cultura de la época. Esta renovación de la promesa muestra que Dios no se olvida de lo que habló, incluso cuando el tiempo parece contradecir todo. Él sabe cuando el alma necesita ser recordada de que aún existe un después. La fe no es la negación del tiempo, sino la elección de creer que el tiempo está en manos de quien prometió. Abraham, en ese momento, aún no veía hijos corriendo en su tienda, pero comenzó a verlos en los cielos, y fue esa mirada la que lo sostuvo entre lo ya dicho y lo aún no visto. El tiempo, aunque sea un instrumento de Dios, a menudo se convierte en una prueba para el ser humano. Con el pasar de los años y sin señales visibles del cumplimiento de la promesa, la ansiedad comienza a ocupar espacio en el corazón de Sarai. En Génesis capítulo 16, versículo 1, leemos que Sarai, aún estéril, presenta a Abraham una alternativa, que él tuviera un hijo con su sierva egipcia, Agar. Era una propuesta moldeada por la cultura de la época, donde los hijos a través de siervas eran legalmente reconocidos como herederos. Sin embargo, aunque aceptable a los ojos de la sociedad, no era el plan de Dios. La propuesta de Sarai no nace de la maldad, sino de la impaciencia. Ella intenta ayudar a que la promesa se cumpla, como si pudiera facilitar los caminos del Altísimo. Abraham, por su parte, no cuestiona. Acepta la sugerencia y se une a Agar, quien pronto queda embarazada. La aparente solución, sin embargo, desencadena una serie de conflictos. La relación entre Sarai y Agar se deteriora rápidamente. La sierva, ahora embarazada, desprecia a la señora, que se siente humillada y reacciona con dureza. El hogar de Abraham, antes centrado en la esperanza, ahora está consumido por la tensión. Lo que parecía un atajo se revela como un desvío emocional y espiritual. Ismael nace como fruto de una decisión humana, no como el cumplimiento de la promesa divina. Aunque Abraham ama al hijo y desea que viva ante Dios, el Señor deja claro que la alianza no sería con Ismael. Génesis capítulo 17, versículo 19, afirma que el hijo de la promesa sería aquel nacido de Sarai y se llamaría Isaac. El tiempo no había invalidado la promesa, solo había puesto a prueba la capacidad de esperar. Este episodio revela que la impaciencia puede llevarnos a resultados duraderos, pero no eternos. Ismael se convierte en una realidad, pero no es la respuesta. Él representa aquello que construimos con nuestras propias manos cuando el corazón se cansa de esperar. Abraham aprende que Dios no necesita de ayuda humana para cumplir lo que prometió. La fe no es solo creer que Dios lo hará, sino creer que Él lo hará a su manera, en su tiempo, sin que tengamos que interferir. La historia de Agar, Sarai e Ismael no es solo un drama familiar, sino una profunda lección sobre la naturaleza de la fe. Esperar no es pasividad, es resistencia, es confiar incluso cuando el reloj de la vida parece avanzar en dirección contraria. Y cuando intentamos forzar el tiempo, creamos consecuencias que Dios aún puede usar, pero que no sustituyen la plenitud de su promesa. Abraham ahora sabe. La fe que agrada a Dios es aquella que se niega a crear atajos cuando el camino parece tardar demasiado. Con el nacimiento de Ismael, la promesa parecía haber sido cumplida a los ojos humanos. Abraham lo vio crecer, lo amó, lo consideró parte esencial de su historia. Durante 13 años no hubo registro de nuevas manifestaciones de Dios.
El silencio divino llenaba el ambiente, como si el Señor estuviera permitiendo que Abraham experimentara plenamente los frutos de la elección que había hecho. Génesis capítulo 16, versículo 16, cierra con Abraham teniendo 86 años cuando Ismael nació. Y solo en Génesis capítulo 17, versículo 1, leemos que Dios vuelve a manifestarse, cuando él ya tenía 99. Ismael era hijo de Abraham, pero no era el hijo de la alianza. Esta distinción se vuelve clara cuando Dios habla: mi alianza estableceré con Isaac. La existencia de Ismael no anula el amor de Dios, sino que refuerza que la promesa tiene un camino específico. Abraham, tal vez aferrado a lo que ya había construido, llega a clamar: ojalá viva Ismael delante de ti. Pero Dios, con firmeza y gracia, reafirma que su plan no sería alterado. Él bendeciría a Ismael, pero era por medio de Isaac que el propósito eterno se cumpliría. Esta diferencia entre respuesta y promesa es sutil, pero fundamental. No todo lo que es posible es aprobado, no todo lo que funciona es fiel. Dios honra sus principios por encima de nuestros improvisos. Abraham ahora necesita lidiar con el hecho de que, por más que Ismael sea su hijo, él no representa el cumplimiento exacto de lo que fue dicho por Dios. Hay momentos en que nuestra propia capacidad de producir resultados puede convertirse en un obstáculo a la verdadera realización de la promesa. Y, aún así, Dios actúa con misericordia. Ismael no es rechazado, pero es separado. Él será padre de 12 príncipes. Una gran nación surgirá de su linaje. Génesis capítulo 17, versículo 20, confirma esta bendición. Lo que nació del error humano, Dios redirige con gracia. Sin embargo, es con Isaac que Dios establece su pacto eterno. Abraham aprende que Dios no abandona, pero tampoco negocia su palabra. La fidelidad divina no es negociable, es absoluta. Ismael permanece como un recordatorio vivo de que podemos generar cosas fuera del tiempo de Dios, y que esas cosas, aunque sean reales, no llevan el sello de lo eterno. Coexisten con la promesa, pero no la sustituyen. La fe que madura necesita aprender a discernir entre lo que nació del impulso y lo que nació del espíritu. Abraham camina ahora con una conciencia más profunda. Entre lo que él puede producir y lo que Dios prometió, hay un abismo que solo la gracia y la paciencia pueden atravesar. El silencio de Dios después del nacimiento de Ismael no fue castigo, sino proceso. 13 años pasaron sin que la Escritura registre cualquier nueva palabra del cielo. Para un hombre acostumbrado a escuchar la voz divina, este período debe haber sido angustiante. La ausencia de dirección explícita, sumada al peso de una decisión precipitada, sumergió a Abraham en un tiempo de reflexión y maduración. Génesis capítulo 17, versículo 1, inicia con un hito. Siendo pues Abraham de la edad de 99 años, le apareció el Señor. El silencio se rompe, pero no sin antes haber cumplido su propósito. Durante este tiempo de silencio, Dios estaba trabajando más profundamente en el interior de Abraham que en las circunstancias externas. El cielo callado no significa ausencia de cuidado. Por el contrario, es en este ambiente donde la fe es depurada. Cuando Dios finalmente habla, la primera palabra es un llamado a la integridad. Anda en mi presencia y sé perfecto. Antes de renovar la promesa, Dios confronta el carácter. La preparación para el milagro no comienza en el vientre de Sara, sino en el corazón de Abraham. Este silencio revela que Dios no tiene prisa. Su tiempo es diferente al nuestro, y Él nunca se apresura a cumplir algo solo para aliviarnos de la espera. La formación interior de Abraham exigía este intervalo.
Él necesitaba aprender a vivir sin señales visibles, sin confirmaciones frecuentes, solo sostenido por la memoria de aquello que ya había oído. Es en este tipo de ambiente donde la fe deja de ser emocional y pasa a ser existencial. Cuando Dios vuelve a hablar, Él no solo reafirma la promesa, Él cambia nombres. Abraham se convierte en Abraham y Sarai se convierte en Sara. La identidad es transformada porque ahora ambos llevan en sus propios nombres el sello de la promesa. Dios amplía la visión de Abraham y lo reposiciona en su destino. La espera silenciosa culmina en una revelación más profunda del propósito. Abraham será padre de muchas naciones, y reyes saldrán de su descendencia. El silencio no fue abandono, fue preparación. El intervalo entre la voz anterior y la nueva revelación fue el vientre donde la madurez fue gestada. No es en el mucho hablar que Dios nos moldea, sino en el silencio donde Él nos enseña a permanecer fieles incluso sin respuestas. Abraham ahora está más listo que nunca. No solo espera, entiende lo que está esperando, y esta comprensión transforma el silencio pasado en suelo fértil para el cumplimiento inminente de la promesa. Después de un largo periodo de silencio, cuando Dios finalmente rompió la espera y habló con Abraham, trajo consigo no solo palabras de aliento, sino también un signo físico que marcaría para siempre la alianza entre ellos. En Génesis, capítulo 17, versículo 10, el Señor instituyó la circuncisión como símbolo visible de esa alianza eterna. Esta exigencia no era un simple ritual. Se trataba de una marca profunda que representaba separación, consagración e identidad espiritual. Abraham y todos los hombres de su casa debían llevar en el cuerpo el recuerdo de que pertenecían a un Dios que hace pactos eternos. La circuncisión, hecha en la carne, apuntaba hacia una realidad mucho más profunda en el espíritu. Dios estaba formando un pueblo, y esa marca era un recordatorio diario de que ellos ya no pertenecían más a sí mismos. Abraham, con 99 años, se sometió a esta orden, junto con Ismael y todos sus siervos. Esto demuestra una obediencia madura, nacida no del entusiasmo inicial, sino de la convicción profunda forjada a lo largo de años de caminar. No hay cuestionamiento, solo acción. El hombre que antes dudó ante el hambre y cedió ante la propuesta de Sarai, ahora se inclina con reverencia a la dirección divina. La alianza de Dios siempre viene acompañada de responsabilidad. El sello de la circuncisión mostraba que la promesa no era solo un regalo, sino un pacto que exigía respuesta. La fe verdadera no es pasiva. Ella actúa, obedece y se compromete. Abraham no solo creía, él lo demostraba con actitudes concretas, y este principio resuena hasta hoy. Toda alianza con Dios necesita de un signo visible, una evidencia de que la fe no es solo declarada, sino vivida en el cotidiano. El detalle de que Ismael también fue circuncidado, como se registra en Génesis capítulo 17, versículo 25, muestra que Dios respeta cada paso del proceso. Aunque no era el hijo de la promesa, era parte de la historia de Abraham, y por lo tanto también llevaba la marca de la alianza, aunque no fuera el heredero del pacto eterno. Esta inclusión muestra el equilibrio entre la justicia y la misericordia divina. Ismael no era el centro de la promesa, pero tampoco fue ignorado por Dios. La circuncisión representaba la transición definitiva de un estadio a otro. Era como si el Señor dijera a Abraham: ahora que me conoces en profundidad, estás listo para vivir lo que fue prometido. La marca en el cuerpo era el reflejo de la transformación interior. Entre la promesa y la respuesta, Abraham fue siendo moldeado por cada decisión, cada silencio, cada nuevo comienzo. Y ahora, con la alianza sellada en la carne, estaba más cerca del cumplimiento visible de lo que jamás había estado antes.
A las márgenes de los encinares de Mamre, en un día aparentemente común, Abraham es sorprendido por una visita extraordinaria. 3 hombres aparecen ante su tienda, y él, inmediatamente, los acoge con hospitalidad. El texto de Génesis, capítulo 18, versículo 1, revela que el mismo Señor le apareció. En la forma de viajeros, Dios se aproxima a Abraham para renovar, una vez más, la promesa y preparar su corazón para el milagro que estaba por venir. Esta visita marca un giro decisivo en la narrativa. El tiempo de la promesa ahora estaba siendo anunciado con precisión. Abraham, ya experimentado y sensible espiritualmente, reconoce que aquel momento no era común. Se apresura a servir, prepara comida, trae agua, ofrece sombra, gestos que parecen simples, pero que revelan un corazón disponible y reverente. La disposición de Abraham para servir muestra que la verdadera intimidad con Dios no se manifiesta solo en grandes hechos, sino en la capacidad de percibir la presencia divina en los detalles del cotidiano. La tienda, un espacio de vida común, se transforma en altar cuando el cielo decide visitarla. Durante la comida, una palabra lo cambia todo. Volveré a ti por este tiempo de la vida, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Génesis capítulo 18, versículo 10, trae esta declaración directa e innegociable. Ahora no había más metáforas, solo una fecha. Dentro de un año, lo que había sido prometido se convertiría en realidad. El cielo estaba cronometrando el milagro. El tiempo de espera estaba contando los días. Ya no era solo una promesa lejana, sino una profecía con hora marcada. La reacción de Sara al escuchar esta declaración fue de risa, una risa de incredulidad, de quien había convivido con la esterilidad durante décadas y ya había sepultado el sueño de ser madre. Sin embargo, el Señor escucha su risa y responde con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Habría algo demasiado difícil para el Señor? La reprimenda no viene para condenar, sino para reposicionar la fe. Sara no es dejada de lado. Ella es incluida, incluso con sus dudas, porque el milagro de Dios alcanza hasta los corazones vacilantes. La visita bajo la tienda revela que Dios no se olvida de los detalles. Él entra en la rutina, habla en el calor del día, se sienta a la mesa y anuncia el cumplimiento de lo que prometió. Abraham, al recibir al Señor en su casa, descubre que la espera estaba llegando a su fin. Y una vez más, el ambiente simple del cotidiano se convierte en escenario para la revelación de lo eterno. La promesa que parecía lejana ahora tiene fecha marcada, y el vientre antes estéril se convertiría en el lecho de una nueva estación. Llegado el tiempo anunciado, aquello que por tanto tiempo habitó solamente la esperanza de Abraham y Sara se convirtió en carne y realidad. En Génesis capítulo 21, versículo 2, leemos que Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, al tiempo determinado de que Dios le había hablado. El milagro ocurrió no solo en un cuerpo envejecido, sino también en una historia marcada por altos y bajos, dudas, intentos humanos y reinicios. El nacimiento de Isaac no fue solo un evento biológico, fue la encarnación visible de una promesa que atravesó el tiempo. Al dar nombre al niño, Abraham elige llamarlo Isaac, que significa Él ríe. El nombre lleva un doble sentido. Recuerda la risa de incredulidad de Sara, pero también se transforma en la risa de alegría ante lo imposible que se volvió real. En Génesis capítulo 21, versículo 6, Sara declara: «Dios me dio risa, y todo aquel que escuche esto se reirá conmigo».
Lo que antes era un suspiro de desesperanza, ahora se transforma en celebración. La risa de Sara es el sonido de la fe que venció la espera. El nacimiento de Isaac no borra la existencia de Ismael, pero establece claramente la línea de la promesa. Dios honra a ambos hijos, pero reafirma que es por medio de Isaac que la alianza será perpetuada. La tensión entre lo que fue generado por la prisa y lo que fue generado por la fe permanece y ahora se acentúa. Sin embargo, el enfoque está en Isaac. Él es el símbolo de lo que Dios puede hacer cuando el ser humano elige confiar hasta el final. La espera se convierte en testimonio. La llegada de Isaac también representa un nuevo ciclo. Abraham ya no es solo el hombre que recibió la promesa. Ahora es padre de una realidad que todos pueden ver. La fe que antes era invisible se vuelve palpable. Y esta transición nos enseña que por más larga que sea la espera, nunca es en vano. Cada etapa del viaje contribuyó para formar un hombre capaz de recibir el milagro sin que el milagro lo corrompiera. Abraham está listo, no solo para celebrar, sino para continuar caminando con el Dios que cumple todo lo que promete. La risa de la promesa es más que alegría, es memoria viva de que Dios no se olvida. Puede demorarse ante los ojos humanos, pero nunca se atrasa. Él prueba, moldea, enseña, silenciosa, y luego cumple con precisión lo que dijo. La historia de Abraham entre la promesa y la respuesta no es solo sobre paternidad tardía, sino sobre una fe que fue creciendo hasta volverse madura lo suficiente como para ver lo invisible nacer. Isaac nació, y con él nació también una nueva dimensión de la fe, aquella que transforma lágrimas en risa y espera en milagro. Hay esperas que no caben en palabras, solo en el corazón. Si ya viviste un tiempo en que Dios parecía en silencio, escribe en los comentarios lo que esa espera te enseñó. Tu experiencia puede fortalecer a alguien que aún está en medio del camino. Comparte este video con quien necesita renovar la fe hoy. Y al suscribirte al canal, camina con nosotros a través de historias que recuerdan que la promesa puede tardar, pero nunca falla.